Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Tema del día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Los saludamos, bueno, siempre en estas frescas mañanas decembrinas que tenemos, pues ya prácticamente en la antesala de la Navidad. O ya estamos en la Navidad, en la antesala de la Nochebuena. Y vean, hay tantas interrogantes, preguntas y en alguna medida alguna confusión a nivel de la población hondureña acerca de, bueno, cómo deben de afrontar esta Navidad que es atípica, esta Navidad y este fin de año que se vuelve supremamente atípica, habida cuenta de que creo que nuestra generación y vea, las generaciones, su madre, su abuela, esa misma generación nunca se habían encontrado en una circunstancia como esta, pues, prácticamente asediados, sometidos por una pandemia, por un virus que pues prácticamente tiene a las personas en medio de la incertidumbre. Esa es una preocupación latente que existe en el país y muchos se preguntan, bueno, ¿cómo debo actuar? ¿Qué debo hacer? ¿Debo de salir? ¿Me debo reunir? ¿Hay tiempo para la convivencia? Precisamente de eso se trata el programa del día de hoy. Y esa es una de las temáticas que queremos abordar y parte de nuestra labor periodística, que es orientar e informar, pues va encaminada y va en esa línea el programa del Frente a Frente el día de hoy. Informarlos y orientarles de qué pueden hacer, qué no pueden hacer. Obviamente que son recomendaciones respetuosas que van desde este foro y también de quienes nos acompañarán en este espacio y que son autoridades también del ramo de la salud. Tenemos la versión de las personas que le pueden indicar a usted cuál es la mejor forma de cuidarse en estos momentos que se habla de una mutación, una cepa que ha aparecido en el Reino Unido y que tiene el 70% más de contagio. Si bien es cierto, no tiene mayor letalidad que el virus que ya conocemos, pero sí es mucho más rápida para poderse propagar, para poder infectar a la población. Así es que le rogamos su atención, tenemos planteada la pregunta del tema del día de hoy, así que la compartimos con ustedes. Antes de presentarle a nuestros invitados, que tenemos dos invitados aquí en el estudio, también tenemos dos invitados conectados por la plataforma de Zoom. Compartimos de inmediato la pregunta con ustedes, con Gabriel Andino, el tema central del día de hoy para que llevemos de una mejor forma y les ayudemos, o nos ayudemos más bien, a llevar de una mejor forma estos encuentros, estas reuniones que se dan en el marco de la Navidad y sobre todo de la Nochebuena. Gabriel Andino, adelante. Muy buenos días, licenciado. Feliz lunes para usted en casita. De inmediato le damos a conocer el tema de este día para que participe con nosotros a través de nuestras plataformas de redes sociales. En estas fiestas de Navidad y de Año Nuevo, ¿usted cómo compartirá con los suyos sin exponerse y, importante también, sin exponer a los demás? Comparta sus opiniones, sus preguntas a nuestros invitados este lunes a través de nuestras plataformas de redes sociales, @FrenteAFrenteHN en Twitter y Facebook. En estas fiestas de Navidad y de Año Nuevo, ¿usted cómo compartirá con los suyos sin exponerse y exponer a los demás? El tema de hoy, en Frente a Frente. Bueno, presento a mis invitados, nos vamos a la pausa comercial y luego entramos al desarrollo del tema. Me acompaña el comisionado Yair Meses, portavoz de la Secretaría de Seguridad. Comisionado, bienvenido. Muy buenos días, Ulises, muy buenos días, auditorio, y siempre un placer estar acá compartiendo con ustedes y dando algunas medidas que ya fueron autorizadas para estas 2 semanas. Bueno, el doctor César Enríquez es gerente de emergencias del Instituto Hondureño de Seguridad Social, bueno, una cara conocida en el gremio, en los medios deportivos, pero sobre todo en el trabajo que ha venido haciendo, pues muy de frente, en la primera línea de emergencia del Seguro Social. Doctor, buenos días. Buenos días, Ulises, buenos días a su auditorio. Esperemos dar cierto tipo de recomendaciones que nos pueden ayudar a que la población no se siga infectando con este terrible virus. Bueno, y tenemos también en la línea telefónica al doctor Carlos Aguilar. Entiendo que no está en el país, está en Costa Rica y está de cumpleaños hoy. Doctor, ¿es cierto los dos extremos, fuera del país y de cumpleaños? Buenos días y felicidades. Muchas gracias,
Muy buenos días, Ulises, Gaby, Carlos Sandino en la producción y a todos los panelistas del día de hoy. Sí, efectivamente, Ulises, estoy fuera del país y estamos de cumpleaños, así que es un buen comienzo poder celebrarlo con ustedes y sobre todo aportando algunas sugerencias para el pueblo hondureño que nuevamente se enfrenta a este reto, a esta decisión personal y familiar y como sociedad de cómo deberíamos de celebrar la Navidad y cómo poder salir avantes ante las nuevas amenazas, tal como usted lo decía en la introducción, con la mutación de este virus. Pero sobre todo que podamos seguir adelante como país y por supuesto que podamos resguardar la mayor cantidad de vidas posible. Bueno, gracias al doctor Carlos Aguilar. Él es neumólogo y exsecretario de Salud, está en Costa Rica. Felicidades, doctor, y éxitos. Y bueno, estaremos en el transcurso del programa desarrollando la temática del día de hoy, porque sí le pedimos puntual atención a usted como televidente para que pueda primero hacer las interrogantes que tenga. Siempre le hemos dicho, las interrogantes pueden ser directas a nuestros invitados, al portavoz de la Secretaría de Seguridad, a los expertos que tenemos en materia de salud, y también tenemos a Menotti Maradiaga, es presidente de la Federación de Cámaras de Comercio de Honduras. Menotti, buenos días. Pues aquí le damos la bienvenida a este espacio que también queremos compartir con todos ustedes, pues algunas acciones y algunas recomendaciones que pueden salir también desde la versión privada. Menotti. Buenos días, licenciado Ulises, y a todos los compañeros panelistas que nos están viendo y acompañando. Pues realmente es un honor poder estar compartiendo con ustedes y podernos dirigir a todo ese sector MIPYME, principalmente pidiendo y recordando de manejar esos protocolos de bioseguridad para poder así salvaguardar la vida de todos nuestros compradores, de todos nuestros colaboradores y sobre todo de la familia hondureña que tanto necesita tener ese regocijo solo entre familia. No podemos estar asistiendo a fiestas ni tener una vida tranquila porque este año todavía no ha terminado y el próximo año no va a ser como uno espera. Así que por favor tomemos las recomendaciones y estamos aquí para poder aportar nuestro granito de arena. Bueno, gracias, licenciado Menotti Maradiaga. Y vea, no es fácil decirle a la gente, y tal y como lo plantea Menotti Maradiaga, o sea, hay que compartir solo en familia, no se puede salir más allá de la casa. Y no resulta fácil porque uno de una forma u otra le está poniendo un cerco a la gente, a las familias, de poder visitar al vecino, de saltarse al otro lado de la calle, ir a visitar al otro vecino y dar el abrazo, el acostumbrado abrazo de Navidad. Esta vez no va a existir, no va a estar presente porque hay que tomar las medidas pertinentes de esta pandemia que tenemos de frente y que algunos dicen estamos ni siquiera hemos salido de la primera oleada y podemos tener un repunte para el inicio de enero que puede dejar consecuencias muy lamentables al país. Así es que no es que uno esté trasladando o haciendo un programa para meterle miedo a la gente, generar zozobra, generar miedo. No, es para que se tenga la precaución necesaria y para que pueda celebrar, pero con todas las medidas de bioseguridad que exige y que manda esta pandemia. La pausa comercial y regresamos para el desarrollo del programa del día de hoy. Por cortesía de Banco de Occidente le damos a conocer el acontecer noticioso nacional e internacional y recordándole descargar la nueva edición de Tu Nota Digital para este 21 de diciembre. Con un solo clic se puede mantener informado en su celular o computadora. En noticias nacionales, Honduras, unos 45.000 millones en pérdidas dejó el paso de las tormentas ETA y OTA, según informe especial de daños de la CEPAL. Honduras suma 162 nuevos pacientes COVID y la cifra de muertes por el virus supera ya las 3.000 víctimas. Estas son las zonas que sufrirán en el embate del ingreso de la masa de aire del frente frío que ingresaría este lunes, según han indicado los especialistas. También le invitamos a que realice sus consultas de saldo, pago de servicios, transferencias entre cuentas a través de nuestra app Occidente en línea y Occidente móvil. Realice todo de manera gratuita y haga su día más fácil. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy. Hacemos el grande del mañana.
Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Bueno, y vamos a hacer la aclaración. Se nos ha dicho que este video es de la Cerro Grande, de la colonia Kennedy. A juzgar por el baile, no es aquí en Honduras. Por el baile, por el tipo de música, aunque esa música se baila en todo lado, lo sabemos. Pero nosotros particularmente, y aquí estábamos compartiendo con nuestros invitados, incluso con el comisionado Yair Mesa, ahí de entrada dice, no me parece que ese brincadito y ese swing que tienen esos bailadores ahí sea de aquí de Honduras, pero muy al margen de donde sea, situaciones como estas se están viviendo en el país. Reuniones como esas se están dando en el país, comisionado Yair Mesa, ustedes permanentemente, me imagino, y muy a diario tienen, y sobre todo en estas cercanías de la Nochebuena, tienen llamados y tienen la constancia de que se dan reuniones de este tipo, donde no se están tomando las medidas de bioseguridad. Sí, bueno, es importante pues determinar con estos antecedentes que tenemos, primero por las dos emergencias de Iota y ETA y las emergencias en materia de salud, ya por la pandemia del COVID, ya nuestro país se tiene que ver de otra forma, pues, en cuanto a las medidas de bioseguridad y también de seguridad que se están dando, ya que esto nos ha dejado muchos problemas económicos, laborales, sociales, y esto impacta también en la seguridad pública y también impacta en lo que es toda esta emergencia del COVID. A raíz de eso se han dado una serie de determinaciones y una serie de medidas en materia de bioseguridad, y una es pues el distanciamiento, la aglomeración de gente. Recordémonos que empezamos con 50 personas y hoy se bajó a 10 personas, ¿verdad?, dentro del vínculo familiar. Y esas familias numerosas, comisionado, familias que son de 50, reúnen hasta 80 en algún momento. Es importante pues identificar que el vínculo familiar se determina a la gente que vive en su casa, independientemente que vivan, porque sabemos que hay casas donde hay más de 20 personas, pero estas conviven. Es como lo del deporte, de la burbuja que se habla. Estas burbujas es importante mantenerlas porque sabemos las comunicaciones, identificamos que hay personas que buscan o van a X o Y lugar y sabemos que no pueden estar infectadas o que están infectadas, y que esto ayuda a poder identificar y que las familias no sigan con ese proceso de infección. Entonces, situaciones como las que se vieron en el video, que no sabemos dónde es, se dan a menudo, principalmente los fines de semana, donde cuando llega la autoridad, muchos de ellos se molestan. Aquí hubo un caso muy famoso, en donde fueron a apedrear una posta policial, a quebrar los vehículos que estaban alrededor, porque le fueron a cerrar una fiesta. Y obviamente esto impacta y perjudica a muchas personas, y ahí es donde nosotros abocamos por los líderes comunales para que trabajemos conjuntamente, y cuando se identifiquen este tipo de situaciones que obviamente impactan toda una comunidad, estos líderes nos ayuden a poder solventar y que la policía pueda ayudar pues a que este tipo de situaciones no se den. Y obviamente no solo en casa, sino que también se han identificado lugares que son de prestigio, hoteles más que todo, donde se dan este tipo de eventos. Han salido videos, ¿verdad?, que se han visto por las diferentes redes sociales. Y ahí donde nosotros abogamos a la empresa privada y también a los comercios para que respetemos las medidas que se están tomando, que obviamente son de prevención y que también son científicas, para poder evitar más contagios. Por lo que queremos es que el sistema de salud no colapse, porque esto nos va a traer un retroceso en todas las medidas en el sistema económico que se está tomando. Y esto nos va a ayudar pues a seguir fortaleciendo la economía, a seguir fortaleciendo el tema laboral. Recordémonos que Honduras en este momento estamos en un periodo de reconstrucción, en donde en la costa norte se está trabajando porque hay familias que todavía no han regresado a sus casas. Y es ahí donde también estas medidas están ayudando a poder menguar
todas esas actividades que están precisamente en la costa norte. Ahora, y para que la gente se vaya haciendo una idea, para todo aquel que tiene previsto hacer un viaje, no se detenga, no tome las medidas de bioseguridad en su vehículo, llegue al lugar donde tiene que llegar y ahí tome todas las medidas de bioseguridad. Vean, este es el momento de proteger a los mayores, porque las reuniones de Navidad se concentran y giran alrededor de los mayores, de la mamá, de la abuela, del bisabuelo, de los abuelos. Entonces, a ellos son los que hay que proteger. Y el doctor César Enríquez tiene contacto diario con las personas que llegan al Seguro Social. De acuerdo a la semana pasada, ¿cómo está esa afluencia de personas que llegan con síntomas o ya con la enfermedad o con el virus del COVID, doctor? Bueno, sí, lo primero que tenemos que ver es cómo se ha estado desarrollando la enfermedad en los últimos 7, 8 meses. Tuvimos el pico más elevado en el mes de junio, julio. Y después tuvimos un cierto descenso de la enfermedad de los pacientes críticos en la emergencia y en cuidados intensivos, pero y después llegamos a un lugar donde se mantenía la cantidad de pacientes. En el Seguro Social son aproximadamente entre 45 a 50 pacientes que tenemos hospitalizados, de los cuales el 10%, 10 al 20% se encuentran críticamente enfermos, es decir, que necesitan máscaras de alto flujo, que necesitan ventilación mecánica. Estos pacientes son los que menos probabilidad de vida tienen o que van a quedar secuelados con una fibrosis pulmonar, que van a quedar secuelados y que probablemente, aunque hayan salido de la enfermedad, al futuro pueden morir por su fibrosis pulmonar. Es importante que la población tenga en consideración lo que estábamos hablando. La bioseguridad es lo más importante, el uso de la mascarilla, la aplicación de gel, alcohol gel en manos, el distanciamiento social. Y en este momento que vienen estas fiestas, que obviamente nosotros como hondureños siempre somos bien cariñosos y tenemos a toda la familia, tenemos 100, 150 personas en la familia y queremos tenerlos todos juntos, decirles, bueno, este año no se puede, no podemos arriesgar a que estas personas, a que nuestros papás, a que nuestros abuelos se infecten y se mueren, porque desgraciadamente son la gente que corre mayor riesgo, ¿ok? Entonces mejor no verlos estas fiestas. Aunque suene duro, doctor. Pero lo vamos a ver la siguiente, ¿ok? Y vamos a tener la probabilidad de vernos el siguiente año, ya cuando haya la suficiente inmunización, que ya estén las vacunas acá, que los médicos tengan una mejor información de la enfermedad, porque quieras o no, esta enfermedad tiene 8 o 9 meses y sale información día a día nueva y que estamos tratando de investigar y salen nuevos artículos, nuevos medicamentos, pero la verdad es que no tenemos claramente cómo actúa o interactúa la enfermedad entre nosotros. Hace 2 o 3 días sale la información de una nueva cepa en Inglaterra que, según lo que han estudiado a principio, no es más agresiva, pero no tenemos claramente cómo va a interactuar con la nueva vacuna. No sabemos si la vacuna va a dar la inmunización a esta nueva cepa. No sabemos si existen nuevas cepas en otros países. Entonces tenemos que ser cautos, tenemos que, como dice una frase gringa, tenemos que mantenernos vivos, tenemos que mantenernos sin infectarnos la mayor cantidad posible para que después de que sean las investigaciones, creo que estos 2 o 3 meses van a ser importantísimos para el mundo y obviamente para Honduras, para poder inmunizar a la mayoría de la población y obviamente después vamos a tener un mejor futuro. Pero en estos momentos, estas Navidades, es importante, como decía el comisionado, mantenernos en burbuja, ¿ok? Si tenemos una familia que tiene 5 o 6 personas, pues hacemos la cenita entre nosotros, lo compartimos entre nosotros. La gente de la familia que antes nosotros visitábamos, hagamos un Zoom, hablemos con ellos por teléfono, pero tratemos de no visitar especialmente a esta gente que es de la tercera edad, que es la que corre mayor riesgo. Bueno, doctor Carlos Aguilar, y en este caso cuando estamos hablando de que ya hay una nueva cepa, cuando todo prácticamente Europa le ha cerrado las fronteras marítimas, las fronteras terrestres, las fronteras aéreas al Reino Unido, y aquí en Centroamérica ya El Salvador ha dicho, nosotros tenemos cerrado, creo que eso fue a partir del sábado o ayer domingo, que ya cerró también las fronteras para los ciudadanos del Reino Unido. Frente a esa amenaza que se está hablando que es más virulenta en un 70%, aunque no sea mucho más mortal que la que ya conocemos,
¿Qué habrá que hacer? ¿Frente a qué estamos y a qué nos exponemos, doctor? Sí, efectivamente, los informes que se tienen hasta ahora, que son de hace apenas unos cuantos días, nos alertan ante esa posibilidad. Los países deben de estar muy atentos a identificar si hay un aceleramiento del número de pacientes que ameritan cuidados intensivos o el número de pacientes que se están hospitalizando. Estos datos fueron básicamente los que indujeron a las autoridades del Reino Unido a tratar de explicar eso y justamente fue la identificación de esta nueva cepa. En el caso particular de Honduras es virtualmente imposible que nosotros podamos detectar esta nueva cepa, esta mutación y bueno, no somos incapaces hasta de hacer pruebas diagnósticas en los hospitales, mucho menos para intentar una detección de esta magnitud. Sin embargo, tal como usted lo señalaba, Ulises, ya El Salvador y también otros países de Latinoamérica, el caso de Argentina y muy probablemente México y Brasil, las grandes potencias de Latinoamérica, pronto lo harán. En el caso de Honduras, también recordar que no es un país precisamente de destino turístico para los ciudadanos de la Gran Bretaña. Sin embargo, esto no es exclusivo de un país y seguramente en los próximos días o semanas tendremos casos de pacientes infectados con esta nueva cepa en todo el mundo. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos toca hacer? Precisamente fortalecer esas medidas de las que tantas veces hemos estado hablando y ante la posibilidad de esa explosión de casos en estos días de las fiestas de diciembre, creo que la decisión de no reunirse es crucial. Personalmente no creo que exista una disposición en la mayor parte de la población hondureña a no reunirse. Hay que ser realistas y hay que ser prácticos y yo creo que también empáticos. Y escucho al señor Mesa, el comisionado de la policía, muy preocupado por actitudes a veces de enfrentamiento con las autoridades. Y esto es un reflejo también de lo que pasa en nuestra sociedad. Primero, pues el nivel de conciencia, de educación, de cultura. Y lo segundo es el comportamiento lógico de una sociedad que ha estado con muchas limitaciones durante tanto tiempo. Entonces, me parece que lo práctico es dar recomendaciones sobre qué debemos hacer si nos vamos a reunir. Yo creo que es mejor enfrentar ese escenario que insistir en no reunirse. Pues será una decisión obviamente personal, pero creo que es mejor tratar de orientar y estoy seguro que en el transcurso del programa vamos a comentar esas recomendaciones puntuales con las cuales, si usted ya decidió reunirse, puede evitar al máximo la posibilidad de contagio para sus familiares, sus abuelos, sus padres y de esta manera pues evitar precisamente que tengamos ese escenario dramático y terrible que se vivió en el país en meses anteriores. Bueno, y vean ustedes que algunas personas dirán que esto ya es repetitivo. Puede que sí lo sea, puede que estemos repitiendo y que hasta la saciedad les hayan dicho estas son las medidas, estas son las precauciones que tienen que tomar, pero vea, todavía hay gente que se resiste. Yo estaba escuchando hace unos momentos al comisionado de un grupo de personas aquí en la Vía Nueva en Tegucigalpa que se encargaron de ponerle confetis y extremar la ironía. Llega la autoridad a una reunión que tienen porque no están cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad, les reclaman, les cierran el lugar, o sea, detienen la fiesta y los fiesteros llegan y a destruir vehículos y a apedrear la posta policial. Vean, eso es el extremo de retar y desafiar, en este caso no solo a la autoridad, sino prácticamente de retar a la muerte, de ponerse a prueba con esta enfermedad. Y esas son las cosas que debemos de evitar. Menotti Maradiaga, que es presidente de FEDE Cámaras, pero también él es de la mesa multisectorial. Menotti, entiendo que ustedes
tienen ya en estadísticas que las podemos compartir en este momento de cómo está el COVID en el país en este momento. Lo han compartido con ustedes y creo que son números actualizados, ingeniero. La mesa multisectorial se está reuniendo permanentemente y más en esta época de Navidad, pues hemos estado mucho más comprometidos y con la responsabilidad no solo del COVID, también con el tema de la reconstrucción del país. Para nosotros realmente estar pendiente de que la salud del pueblo y de que la pandemia aún sigue, pues nos lleva a tomar decisiones que a veces son fáciles son agradadas para un sector y para otro sector no. Y es donde nosotros hemos estado insistiendo. Voy a recapitular un poco lo que la empresa privada ha venido haciendo y trabajando, que es la responsabilidad. Desde el día 1 hemos estado en confinamiento, se han perdido cualquier cantidad de empresas, se han perdido más de 500,000 de empleos, porque hemos sido responsables y solidarios. Hemos unido esfuerzos con algunas instituciones del Estado, como CERSA Emprende, CNI, Infop, para poder llevar más de 500,000 de capacitaciones al sector micro y pequeño de la pequeña empresa. Hemos estado dando kits de bioseguridad para apoyar a la micro y pequeña empresa, porque eran las partes que nos decían, hey, el sector informal, la micro pequeña empresa no están tomando en serio. Nos preocupamos como cámaras de comercio de poder atender y llegar y poderlos capacitar en los protocolos de bioseguridad. En ese aspecto la empresa privada sigue siendo responsable y vamos a seguir siendo responsables. Y comparto mucho que no debemos de salir de nuestros hogares por dos sencillas razones. Uno es para poder salvaguardar la vida y la salud de nuestros padres y de todas las personas de mayor edad. Y sobre todo, no podemos llegar y hacer esas excursiones al interior del país donde se va a estar pudiendo llevar el contagio al interior del país, lugares que todavía no tienen una capacidad hospitalaria fuerte. ¿Y cómo van a ser todas estas personas y todos estos señores mayores de edad, si llegan a salir contagiados, cómo van a poder trasladarse a las grandes ciudades para poder ser atendidos? Es ahí donde nosotros pues también nos unimos a hacer ese pedido de que por favor nos mantengamos unidos, no salgamos. Estamos en la peor crisis de la pandemia y debemos de ser más responsables que nunca. Sabemos de que tenemos que rescatar la economía, pero hagámosla de una manera responsable. El sector comercio está guardando todos los protocolos de bioseguridad, licenciado. Ayúdenme a darle lectura a estas estadísticas que incluso las manejan ustedes o ustedes las proporcionó aquí a la producción de Frente a Frente. Este dato, ingeniero, es el dato actualizado de cómo está el COVID hasta el 20 de diciembre. Estamos hablando del día de ayer. Si me ayuda con la lectura, ingeniero. Por supuesto, esas informaciones están llegando directamente al sector privado para poder tener una noción de cómo está el COVID y nosotros debemos de tomar la responsabilidad y seguir diciendo, hey, por favor, no paremos. Sé que el comisionado Yair y todo su equipo de la policía están haciendo un gran esfuerzo y es donde también a las municipalidades les pedimos que cumplan, porque estamos viendo algunos bares y restaurantes que están teniendo fiestas después de las 10 de la noche y estos son los resultados que se están teniendo por parte de las instituciones del gobierno, donde nos reflejan que el COVID va en aumento. Y no digamos qué va a suceder los primeros 15 días de enero, que es donde se va a venir a repuntar todo lo que es el contagio del COVID a nivel nacional. En el primer mapa en producción, si me ayudan, tenemos que es la mayor incidencia. No sé si tenía conocimiento, doctor, de este mapa, de la incidencia que está en números rojos y el comisionado Mesa también, porque es parte de la mesa multisectorial. Sí. Claro, es algo que nosotros hemos estado teniendo conocimiento. Es importante... Lo rojo es de mayor incidencia, sí, claro. Lo más delicado, los departamentos más delicados. Obviamente lo que vamos a ver es que donde hay mayor cantidad de personas, donde hay mayor acúmulo de pacientes, donde hay mayor cantidad de industria y de comercio, es a donde mayor cantidad de casos vamos a encontrar. Obviamente, y lo revela el mapa, está plasmado en el mapa. Exacto. Lo importante
y es algo que obviamente el gobierno debe tomar nota, debemos aumentar la cantidad de exámenes necesarios para poder tener un dato real. La cantidad de exámenes que se sigue haciendo en Honduras es muy, muy poca. Aún y con esos 300,000 de antígenos. Siempre sigue siendo muy poco. Por ejemplo, yo vengo dando ahorita, para dar un ejemplo de una burbuja, en el cual nos hicieron 4 PCRs en un tiempo de 7 días, para estar seguros que esa burbuja se mantuviera sin infección. Obviamente aquí hacerse una PCR para un médico que está en primera línea es una vez cada... Yo he tenido tal vez unas 5 o 6 PCRs en los 8 meses. Y es porque nos encontramos en emergencia y es porque que ha habido y nos hemos tenido que hacer, pero realmente es muy poca la cantidad de exámenes que se está haciendo. Otra preocupación grande que tengo, y es algo que obviamente lo comentábamos con las autoridades del Seguro Social y del Ministerio de Salud, es la poca relación, la poca ejemplo que se ha tratado de conseguir la vacuna. O sea, se ha gestionado muy poco. Se gestionó el Seguro Social, creo que son 1.400.000 vacunas, que son para 700,000 personas, que cubre solamente a la gente que se encuentra asegurada y la gente que se encuentra en primera línea, que son los médicos, enfermeras y el personal que tiene Seguro Social para poder reactivar la economía lo más rápido posible. Pero el Ministerio de Salud tiene solo una cantidad que va a cubrir aproximadamente el 20% de la población y el otro 80%. Entonces tenemos que ver cómo se gestiona, cómo el ministerio, el gobierno gestiona con más empresas. Ya está Johnson & Johnson, está la Pfizer, está Moderna, están los rusos, están los chinos, pero tienen que ver con quién más se gestiona vacunas para tener capacidad para poder vacunar a toda la población hondureña. El problema es que con esta muy poca cantidad que se está gestionando no vamos a poder lograr inmunizar al pueblo y entonces desgraciadamente vamos a seguir teniendo una endemia en el país y va a seguir muriendo gente por esta enfermedad. Bueno, y habrá que decirle a todas las personas, a todos los que están en este momento con los preparativos, porque si ya los están haciendo en el marco de la llegada de la Nochebuena, en estos tiempos de Navidad, de que algunos se confían porque, bueno, si ya va a venir la vacuna. Vean, la vacuna está en países como los nuestros, países subdesarrollados, y aún y cuando por esa categoría de ser subdesarrollados, entran en una preferencia para que llegue la vacuna primariamente, cuando ya ande por estos lados, pero eso va a tardar, se está en el proceso, en el procedimiento, quizás sea uno de los primeros países que llegue de Latinoamérica, pero eso no es en enero, no va a ser en febrero, puede que lleve a mitad del próximo año, empiece ya como a generalizarse a nivel nacional, pero en tanto llegue esa vacuna al país, usted puede salir afectado, pero quizás usted tenga todavía la energía y sea alguien activo y el COVID no le llegue de frente, no lo impacte tanto como puede impactar a quien usted sí le puede llevar la enfermedad, que es a uno de sus familiares que están en la zona de riesgo. Y ese es el cuidado que hay que tener. Insisto, repito, yo sé que no es fácil en este momento para alguien que ha estado esperando después de casi 10 meses o más de 10 meses de confinamiento, esperando esta fecha para encontrarse con los suyos. No es fácil, no es digerible que le digan de sopetón o de la nada, vea, usted no puede ir a reunirse con sus familiares, usted tiene que, como decía el doctor y el comisionado, estar en una burbuja familiar. Son 7, esos 7 ya se conocen y ya han pasado lo peor de la pandemia, manténgase ahí. No es fácil y en algún momento, si lo van a hacer, tienen que tomar medidas extremas de bioseguridad. Vamos a la segunda pausa comercial. Ya volvemos para continuar con el desarrollo del programa. Le recordamos la interrogante que tenemos el día de hoy por aquello de trasladarle el compromiso a nuestros televidentes de qué van a hacer ellos de forma personal para cuidarse de esta enfermedad. Y es, ¿qué medidas tomarán para evitar contagiarse de este virus, del coronavirus o el COVID-19? La pausa comercial, ya volvemos.
Desde esta mesa donde cada domingo dibujo y converso a través de Canal 5 después de Noche de Gala y a través de TSI a las 5 de la tarde, queremos desearle al pueblo de Honduras que estas fiestas de fin de año sirvan para la reflexión, para pedirle a nuestro Dios talento y fuerza para forjar en el 2021 la esperanza por un mejor país. En nombre de todo el equipo de Vanegas, feliz Navidad y próspero año nuevo. Que viva Honduras y que viva la esperanza. Vanegas, domingos al finalizar Noche de Gala por Canal 5, el líder. Le recordamos el tema de este lunes. En estas fiestas de Navidad, ¿usted cómo compartirá con los suyos sin exponerse ni exponer a los demás? @Frente a Frente HN en nuestras redes sociales y de inmediato damos lectura a sus mensajes. Dice Abel Sandoval, quédese en casa y ya. Ever Ariel Núñez, en los barrios y colonias de todo el país ya están preparadas las casas en donde regularmente se celebran las fiestas hasta el amanecer. No habrá mascarillas, no se respetará distancia y mucho menos habrá gel para las manos. Este pueblo es indiferente y la ignorancia reina. María Luisa Vargas, mi familia y yo tenemos plena conciencia de la delicada situación sanitaria y tomamos, y desde que se identificó el primer caso, hemos sido muy disciplinados con las medidas de bioseguridad. Gracias a Dios tenemos un buen nivel educativo también. Gobierno, mal manejo de la pandemia, dice. José Vanegas, buenos días. Se deben tomar todas las recomendaciones y cuidar nuestra familia. No debemos de abusar ni mucho menos relajarnos si ya esperamos 10 meses. Esperemos que venga la vacuna para circular con mayor seguridad. Debemos ser obedientes. También comenta Osmar Cruz, buen día Ulises, estas dos fiestas que se acercan, si amamos a nuestros seres queridos nos reuniremos presencialmente solo con nuestros hijos, nietos que viven en casa o están cerca, que sabemos que ellos se cuidan con otros familiares. La reunión será virtual, no podemos ser irresponsables. Agradecemos sus participaciones, la invitamos a que continúe participando en nuestras redes sociales. En estas fiestas de Navidad, ¿usted cómo compartirá con los suyos sin exponerse ni exponer a los demás? El tema de hoy en Frente a Frente. Oiga, y es que es difícil y hasta doloroso escuchar a las personas que dicen vamos a celebrar solo con nuestros hijos, solos en nuestra casa, alrededor del árbol del nacimiento, pero no resulta fácil sabiendo de que después de un duro confinamiento, después de que hay personas de la tercera edad que no han visto a sus familias, no van a poder encontrarse con ellas o con muchos de ellos. Pero decía alguien en el primer mensaje, comisionado, ya están listas las casas y los lugares donde van a darse las fiestas. Algunos están hablando de que hay centros comunales o lugares públicos donde se van a dar fiestas. Yo me pregunto, ¿no va a poder con tanto la policía? Será una demanda enorme y aquí nomás queda el llamado a la conciencia de las personas. Yo creo que esos son más los mensajes que dan, por cierto, hondureños que no están conscientes. Es importante acá que como hondureños en nuestras comunidades tomemos las medidas de bioseguridad. Las alcaldías juegan un papel muy importante. Cuando el televidente lo hace como advertencia, claro. Dice él, ¿verdad? Él es como un buen hondureño que dice, ya están listos los lugares donde se va a dar esto. Sí, pero esos mensajes también no son buenos, pues, porque nosotros los hondureños, por ende, no somos disciplinados, buscamos más bien la manera de confrontar y eso nos ha hecho un gran daño y en estas medidas de bioseguridad que son importantes porque somos contención para que el sistema de salud no colapse. Y que algunos los han manejado de una forma muy efectiva y otros obviamente que por esa disciplina que no se tiene han salido infectados. Yo creo que a esta altura ya casi todos los hondureños tenemos amigos o familiares que se han infectado, otros que ya no están, compañeros de trabajo y familiares a los cuales nos duele mucho y eso nos ha agarrado también a hacer conciencia en lo personal. Y es donde ahí debemos de dar, ¿verdad?, ese legado que nos han dejado los que ya no están para seguir luchando y seguir activos para que el sistema de salud no colapse, ¿verdad? Y que nosotros podamos poner ese granito de arena y seguirnos cuidando, porque ese es el objetivo. Todas las medidas preventivas que se han tomado es para ello, pues, para evitar mayores contagios y que Honduras siga activa, pues, porque no nos podíamos estar en ese confinamiento. Sabemos que estamos en medio de un colapso económico
y que debemos de buscar las mejores maneras para seguir saliendo adelante como país, ¿verdad? Y esto obviamente que se requiere ciertos cambios en la conducta, porque esto es de conducta, de tener disciplina, mucha disciplina, ¿verdad? Ser constante, ¿verdad? Para poder seguir dando lo mejor por nuestro país, seguir en esas burbujas familiares, que es sencillo, ¿verdad? La burbuja familiar es que usted en su vínculo familiar esté en casa, tenga contactos, y usted sabe y está seguro de que no han salido, de que están sanos, usted se quita su mascarilla, se relaja, pero no salir de ese vínculo. Vienen terceras personas, inmediatamente ponerse la mascarilla, usar su alcoholcito, su gel de mano, el distanciamiento y evitar. Aquí algunos estamos expuestos, otros no, y los que estamos expuestos pues tomamos las medidas con responsabilidad para evitar que nuestros familiares se contagien, y como decía el doctor, aquí tenemos que luchar por nuestros padres y nuestros abuelos, que son los que más corren riesgo. Ahora, doctor Carlos Aguilar, estamos hablando de los encuentros familiares, pero estamos quizás obviando y olvidando que en este momento estamos en una apertura plena y total del comercio. De hecho, a estas horas de la mañana ya están abiertos los mercados, los centros comerciales ya se están alistando para abrir, y aquí también es una exposición máxima a este virus. Definitivamente hemos estado en esta disyuntiva desde hace algunos meses y nos planteamos la pregunta, salud y economía, ¿qué es primero? Y desafortunadamente un país como el nuestro, uno de los países más atrasados de Latinoamérica, con pocas posibilidades de desarrollo, con la pérdida de cientos de miles de empleos, producto no solo de la pandemia y de los desastres naturales, sino de un sistema social que ha colocado al país en una situación precaria. ¿Cómo negarle a las personas que se dedican al comercio, a esos compatriotas que viven de su trabajo del día a día, que venden cosas muy sencillas en el mercado para poder subsistir ellos y sus familias? Realmente eso es un reto enorme el que tenemos como sociedad, y a veces es muy fácil decir a las personas que no salgan, que no vayan a los mercados, pero si nos ponemos en el lugar de las personas que justamente viven de esta situación, que viven del comercio en estos lugares, realmente no es fácil, ¿verdad? Yo creo que tiene que haber un equilibrio y tenemos que llenarnos de mucha responsabilidad. Hay medidas puntuales que no, desafortunadamente no se pueden cumplir o la gente no las está cumpliendo, y me refiero también a los comercios. Hay muchos lugares en que se ve una gran cantidad de personas dentro de espacios cerrados, cuando la normativa y las disposiciones dicen que el aforo tiene que ser reducido, que las personas tienen que estar ingresando de manera periódica, no todos de una sola vez, y esto muchas veces no se cumple. Por otro lado, las condiciones en que ha quedado el país después de los desastres naturales recientes han provocado que muchas personas también busquen o están en la economía informal tratando de subsistir. Esto coloca al país en un panorama realmente muy, muy complejo, y por eso yo creo que debemos de partir del escenario más cercano a la realidad, y es que la gente está exponiéndose, es que las personas se van a reunir o se están reuniendo, y lo mejor que podemos hacer es darles herramientas prácticas para que esto no suceda. Y yo quisiera retomar el tema, Ulises, si me lo permite, y lo mencionó el doctor Enríquez, en relación a las pruebas. He escuchado o nos han hecho esa pregunta con mucha frecuencia: ¿qué pasa si me hago una PCR en tiempo real o una prueba de antígenos rápida para tener la certeza de que me voy a poder reunir? Pues quisiera yo comentar que una prueba PCR negativa, bien sea en tiempo real o una prueba de antígenos, no le garantiza a usted que esté o que no esté infectado, más bien. Es decir, si usted se quiere hacer una prueba para después irse a reunir con sus abuelos, con sus padres,
y la prueba le sale negativa, esto no es absolutamente ninguna garantía. Puede usted estar en ese periodo donde la prueba no detecta la enfermedad y ser portador, aún sin síntomas, y que sea usted quien lleve a esa reunión familiar en esta Navidad, en el fin de año, el contagio para todas las personas que van a estar en la reunión, y luego estas personas llevarán esa enfermedad, ese contagio a sus grupos familiares. Lo segundo, y nuevamente destacar, el uso del cubreboca es crucial. Por supuesto, mientras más tiempo usemos el cubreboca en esa reunión familiar, menos posibilidades de contagio. Y sugerir también que es mejor una mascarilla más, que nos dé más protección, más que la quirúrgica, la que sigue en nivel de complejidad, que puede ser la KN95, para reducir aún más el riesgo de contagio. Y otras medidas prácticas, lo ideal sería no más de 5 personas, que la reunión no dure más de 2 horas, que no se compartan platos ni cubiertos, que una sola persona sirva la comida, y espero que no sea la mamá, a quien siempre le toca lo más difícil, y por supuesto el uso de alcohol gel, y que esa reunión en la medida de lo posible sea en un espacio abierto, en el garaje, en el patio, en el porche, en la calle si es posible, porque la combinación de lugar ventilado, uso de mascarilla, uso de alcohol gel, produce una reducción importantísima en el riesgo de contagio. Y quizás estas recomendaciones pueden salvar la vida de muchísimas personas y sobre todo evitar ese temido colapso del sistema público, que aún con todos los esfuerzos que se han hecho de los tristemente célebres hospitales móviles que todavía no están ni siquiera funcionando, la mayoría de ellos, estamos en una enorme obligación de cumplir estas medidas y evitar más personas fallecidas. Doctor César Enrique, antes de darle paso a Menotti Maradiaga para hablar precisamente de ese tema de la economía y de cómo está expuesto el comercio, pero cuando dice el doctor Carlos Aguilar de que aún una prueba de PCR, una prueba de antígeno no garantiza que llegue pues con la seguridad a una reunión familiar, mucha gente se preguntará, bueno, pero estamos entonces a la deriva, o si no a la deriva, no hay una forma de poder tomar una medida más práctica, inmediata, y algunos dicen segura, que es la prueba de PCR o una prueba de antígeno para ir a visitar a un familiar. Ahí entra como en complicación algunas personas que tenían planificado y decían, antes del 24, el lunes, hoy o mañana no me hago una prueba y me voy donde un familiar. No le garantiza que sea negativa, que no va a llevar el virus a la familia o a ese encuentro familiar. Sí, de acuerdo, lo que dice el doctor Aguilar es correcto. Usted se puede hacer una PCR o un antígeno para darse cuenta si hay una infección que ya está en su tercer o cuarto día, y obviamente evitar llegar a la casa de su familiar. Ahora, si usted se hace una prueba y aunque salga negativo y va donde su familiar, eso no implica que usted está 100% seguro de que no esté infectado. Entonces las medidas de bioseguridad deben de prevalecer. O sea, si usted va a la casa de sus familiares, usted tiene que ir siempre con su mascarilla, de preferencia KN95 o N95, llevar su alcohol gel, estarse colocando alcohol gel, usted y el resto de la familia que esté alrededor. El distanciamiento social es importante y obviamente no estar compartiendo ningún tipo de plato cubierto con el resto de su familia. Igual, yo insisto, si hay familia que es mayor de 60 años, que tiene algún tipo de comorbilidad, que tiene obesidad mórbida, esa gente de preferencia no debería estar en contacto con la gente que no ha estado rodeado en su casa, porque son la gente que mayor riesgo corre. Ahora, si lo va a hacer, obviamente, aunque el resto de la gente que esté en la reunión se haya hecho el antígeno, se haya hecho el PCR, las medidas de bioseguridad deben de prevalecer, es decir, deben de estar todos con su mascarilla, todos deben de tener su alcohol gel y debe haber un distanciamiento social generalmente y de preferencia en un ambiente que sea abierto. Y no es la intención del programa hacer aguafiestas, sino ser responsables, trasladarle nuestra obligación periodística de buscar los interlocutores válidos para llevarles a ustedes la información que en este momento se requiere para estos encuentros.
Créanme, yo particularmente sí creía que practicándose una prueba PCR o una prueba de antígeno o una prueba rápida, alguien podía llegar e ir a visitar a su familiar con mucha más tranquilidad. Pero el doctor, lo que alcancé a entender del doctor César Enríquez es que dice, bueno, si usted se hace la prueba y sale negativo, no es que va a llegar a la casa a la que va a visitar, a la familia que va a visitar, y ya no va a tener ninguna precaución de no andar con mascarilla, no tomar o no usar el gel ni el distanciamiento social. O sea que si se hace la prueba y sale negativo, mantenga las pruebas de bioseguridad, las que ya usted conoce y las que ya usted le han dicho. En el comercio, ingeniero Menotti Maradiaga, o sea, ahí es donde algunos dicen, bueno, esto se puede descontrolar de tal medida que en los mercados, en los centros comerciales es donde hay menos medidas de seguridad, y no se descarta que producto de todo esto que se está viviendo, al inicio del próximo año volvamos al confinamiento que algunos dicen ese sería como el tiro de gracia para la economía del país. Esos prácticamente son los retos que se están viviendo, Ulises. Realmente para nosotros como empresa privada estamos tratando de seguir con los protocolos de bioseguridad, insistiendo en la responsabilidad que debemos de manejar con nuestros clientes. Sabemos que para el sector informal es muy difícil. Son alrededor de 10.000 a 15.000 lempiras mensuales que hay que invertir en insumos de bioseguridad, pero estamos insistiendo y se ha estado cumpliendo. Pero no descartemos que también estamos con las concentraciones políticas, y es donde vemos a esos líderes políticos que no dan el ejemplo, no envían el mensaje correcto. Acordémonos también que estamos también en pleno corte de café y tenemos más de 800.000 personas trabajando en las diferentes de café para poder tener los cortes. Así que yo estoy convencido de que el trabajo lo estamos queriendo hacer de una manera solidaria y responsable, pero también debemos de seguir insistiéndole a la población hondureña, no solo porque sale de su empresa y ha manejado todos los protocolos de bioseguridad, poniendo un pie fuera de la empresa, ya es una persona inmune a que le dé el COVID. Así que esas son las partes que nosotros como empresa privada siempre estamos enfocándonos y levantando censos diarios, porque tenemos que estarle preguntando al colaborador si solo se fue directo a la casa, si se fue a algún lado, si algún familiar está con contagio, para poder manejar un récord diario. Y acordémonos que muchos de los colaboradores no van directo a sus hogares, sino que van a hacer funciones extras que realmente los ponen a la intemperie de que puedan ser contagiados. Los mismos vecinos, usted puede ver en los diferentes barrios y colonias que hacen fiestas en las cuadras, hacen eventos deportivos en los mismos barrios y colonias que prácticamente ponen en riesgo a todo el sector, porque una colonia que salga infectada con más de 10 o 12 personas prácticamente ya ponen en precario lo que es los hospitales de cada uno de los municipios del país. Y habrá que decir de que muchas personas le han perdido el miedo a esta enfermedad. Le han perdido el miedo y le han perdido el respeto. Ya no miramos el rigor que existía antes para protegerse uno y proteger a los demás. Así es que yo creo que este es el momento como para tener el espacio para reflexionar acerca de lo que viene. Y les aclaramos, la época de Navidad y de fin de año es la temporada de mayor movilidad en todo el año. Incluso dicen que las otras actividades en Semana Santa se da una movilidad del 20%, pero la Navidad y el Año Nuevo está representando un 60 y un 80% de la movilidad y de concentración familiar. Es el tiempo de mayor concentración. Así es que si se va a reunir, que sea en su núcleo, en su burbuja, el término que escucho del comisionado Mesa y también de el doctor, es que se reúnan allí en su burbuja y que lo hagan en su núcleo más cercano, pero que no exponga a los demás. Y si por esas cosas de la vida tiene que trasladarse, o por esas circunstancias del momento, del tiempo en el que estamos, tiene que trasladarse a visitar a su madre, a su abuela, a sus abuelos, tome todas las medidas de precaución. Nos vamos a la pausa comercial.
Solo antes le recordamos que en este caso el Grupo Financiero Atlántida pues está lamentando la sensible partida de don Gilberto Goldstein Rubenstein. Este es un hombre que pues estuvo al frente como miembro de la Junta Directiva y presidente de Banco Atlántida. Aquí Banco Atlántida pues está lamentando su sensible fallecimiento. La Junta Directiva y funcionarios y colaboradores lamentan profundamente el sensible fallecimiento del licenciado Gilberto Goldstein Rubenstein. El licenciado Gilberto Goldstein Rubenstein fungió como presidente y miembro de la Junta Directiva de Banco Atlántida. Su entrega y dedicación dejan una invaluable aporte a nuestra organización. Expresamos nuestras muestras de sentida condolencia a su esposa, la señora Alide Goldstein, hijos, nietos y demás familiares por esta irreparable pérdida. El Grupo Financiero Atlántida pues está lamentando la pérdida de don Gilberto Goldstein. Él murió el día de ayer. Recordemos que Picho Goldstein, como se le conocía, fue conocido en el sector empresarial como político y también fue diputado del Congreso Nacional en representación del departamento de Cortés en el periodo de 1986 a 1990. También fue presidente del Comité Central del Partido Nacional y secretario privado en la administración de Rafael Leonardo Callejas. Incursionó en el deporte donde fue presidente del Olimpia y también del desaparecido federal. Y recuerdan ustedes que también aspiró a la presidencia de la República don Gilberto Goldstein, un hombre carismático, un hombre muy entregado a las causas sociales y que participó en la política y lo hizo más por ver de qué forma daba sus mayores aportes al país. Así es que nuestras muestras de pesar y condolencia a sus familiares. La pausa comercial, ya volvemos. Sin exponerse ni exponer a los demás, de inmediato leemos sus participaciones a través de nuestro Facebook. ¿Cómo quieren que la gente se cuide si los políticos haciendo reuniones con grandes cantidades de gente y sin mascarilla, mucha gente? El mismo gobierno está dando el ejemplo, que critica Martínez Pérez. También dice Levi Eli, ¿qué riesgo hay cuando tienes dos integrantes de familia que viajan en bus y en esos buses que van llenos? No hay control con estos buses. Ellos siguen las medidas para ir a trabajar, ellos se cuidan, andan con sus mascarillas, se vayan al llegar al trabajo, pero está el miedo siempre. ¿Qué medida debe hacerse? Consulta este usuario. Eric Calderón, pues vamos a celebrar cantando, bailando, con abrazos, con amor, con alegría. La alegría es la mejor herramienta para la salud y las personas saludables. Ni de gripe, ni de COVID, ni de nada se enferma, dice. Ironizando, Selene Rodríguez, en casita estaremos solo los mismos que hemos estado durante la pandemia. No hay que exponerse ni exponer a los demás. Conciencia colectiva ante todo. Comenta Mario Rivera, un país descontrolado con un gobierno irresponsable. ¿Qué resultados podemos esperar? Pregunta y ojalá la lean. Aquí está Roberto Oyuela. ¿Por qué no hicieron estas recomendaciones en el disparate de la semana morazánica? Estas son algunas de las participaciones en nuestras redes sociales. Agradecemos y le recordamos el tema de lunes en estas fiestas de Navidad. ¿Usted cómo compartirá con los suyos sin exponerse ni exponer a los demás? Continuamos con el foro. Bueno, es que no hubo semana morazánica. Y aun y cuando ya se habían abierto puertas y ventanas para celebrar la morazánica, pero todos ustedes recuerdan lo que pasó. Ahora, comisionado, decía el secretario ejecutivo del FONAC, Omar Rivera, que en alguna medida estaba un poco, le voy a usar un término muy popular, estaba un poco floja la autoridad del gobierno con algunas medidas que tenían que tomar o implementar, sobre todo en el comercio, en los moles o estos centros comerciales, porque sí la gente estaba como muy disparada y sin ningún control. Bueno, recordémonos que esta apertura tuvo un componente diferente a las demás. La primera es la responsabilidad de los comercios, de los empresarios, de las empresas de seguridad privada, para ser veedores y que cumplan todas las medidas de bioseguridad. Y la otra es la responsabilidad de cada uno de los ciudadanos, porque esto no es de echarle la culpa a X o Y persona, a la policía, a los médicos, al mismo gobierno, porque la responsabilidad es de nosotros mismos de tomar las medidas de bioseguridad. Si yo observo en un lugar
de que haya aglomeración de gente y que el mismo comercio no respeta, no entre. No hay necesidad de entrar. Hay otros comercios que están respetando, vaya a los comercios donde están respetando, porque al final toda la situación va a recaer sobre la persona. El que va a estar infectado va a ser sobre la persona y su vínculo familiar. Por eso esa diferencia de esa responsabilidad. Nosotros como autoridades, como entes de seguridad, vamos a estar siempre vigilantes. Hay equipos de bioseguridad que están trabajando, donde hemos contratado médicos, personal especializado que están adheridos a la DPI, y con el Ministerio del Trabajo se andan haciendo supervisiones en muchos comercios, en muchos lugares. También la denuncia a través del 911 de aquellos lugares donde están irrespetando, pero voy a recalcar, la autoridad también se expone al momento de que vaya o va a ver ese montón de situaciones. También los policías se están exponiendo, hay muchos que han sido infectados, ya hemos tenido 16 funcionarios que han muerto en medio de esta pandemia. ¿De COVID? De COVID, ¿verdad? Y que obviamente que cada día también, ¿verdad?, las infecciones se están dando, pero nosotros hemos tomado nuestras medidas conjunto con los médicos que tenemos y que son adheridos a la Policía Nacional. Así de que denuncien, nosotros vamos a estar atentos y pendientes, pero abogo, ¿verdad?, por el liderazgo de personas, de las comunidades, de los empresarios, de los comercios y de usted mismo, que no se exponga. Aunque mire que hay aglomeraciones de gente, en los moles hemos observado videos de Honduras, ¿verdad?, de moles en Honduras llenos de gente sin medidas de bioseguridad, y obviamente eso no puede ser, pues, la responsabilidad del empresario. Ahí abogamos por ello. Hay, comisionado, la ironía o una frase irónica que dicen algunos, o que se saca de esas imágenes que uno ve, o de esa realidad más bien, de que hay gente que protesta cuando le toca hacer una cola en un centro asistencial o porque va afectado, pero no protesta cuando está haciendo una cola en un centro comercial para ir a comprar un producto o en un mall. Claro, es parte de la irresponsabilidad y la indisciplina que tenemos algunos. Así de que hagamos las cosas en orden. Yo creo que las condiciones están y cada uno de nosotros debemos de poner en marcha las medidas de bioseguridad con disciplina, que es la única manera que podemos ayudarle al sistema de salud a que no colapse. Doctor Carlos Aguilar, en este momento el país como tal está sentado sobre una realidad que se puede medir, que se puede cuantificar en función de los que ya pasaron la enfermedad, de los que tienen la enfermedad, o realmente seguimos como siempre se ha dicho, de que no hay la forma de saber cuántos somos y, como dice el dicho, para dónde vamos con esto de la enfermedad de la COVID, de cuántos infectados y cuántos están expuestos. Efectivamente, así es. Eso ha sido un reclamo permanente de los expertos en epidemiología y en salud pública. Es decir, no hemos tenido ni por cerca un mapa, una hoja de ruta que nos diga hacia dónde vamos, y esto indudablemente lo proporcionan las pruebas que se hagan, y esta ha sido una crítica permanente. Nunca logramos tener la accesibilidad adecuada para hacer pruebas en todo el país. Yo a veces me sorprendo cómo en lugares como el mismo Instituto Nacional del Tórax no se hacen pruebas para COVID. Se ha buscado un mecanismo ahí un poco extraño para que las personas puedan pagar de su propia bolsa los estudios, y esto por mencionar un hospital que está en la capital de la República. No digamos pensar en lo que sucede en el resto del país. Creo que la estrategia general de la pandemia ha tenido aciertos, pero ha tenido también muchos errores. Y muchos sectores también han estado reclamando un giro completo al enfoque de la estrategia, fortaleciendo las buenas decisiones, pero también reconociendo que se han dejado de realizar o se han realizado acciones no necesariamente las más oportunas. Creo que de manera simbólica, tal vez, el inicio de un nuevo año
y en los meses que le quedan a este gobierno, quizás se tome esa decisión de replantear precisamente aspectos tan importantes en el manejo de la pandemia, como usted bien lo señalaba, para identificar en qué momento estamos. Muchos países cercanos del área centroamericana han logrado tener mayor precisión justamente al hacer las pruebas oportunas, pero también fortaleciendo los sistemas de vigilancia de la salud, y con esto pues se ha logrado superar o fortalecer o diseñar de una mejor manera estrategias. Ojalá que las autoridades del gobierno atiendan este llamado que se ha hecho desde diversos sectores, desde la academia, desde la misma iglesia, algunos gremios importantes que han pedido y han reclamado su participación precisamente para diseñar una estrategia diferente, porque seguramente nos vamos a enfrentar a nuevos retos en este año, y creo que este es un momento oportuno para hacer ese análisis sereno, sin sesgo político, por supuesto, sino fundamentalmente pensando en la salud de los hondureños. Ahora, doctor, antes de irme a la pausa comercial, doctor César Enríquez, en el Seguro Social, usted que tiene contacto a diario con lo que pasa, las atenciones en el Seguro Social, en estas últimas 2 semanas, pongámosle un término, la presencia de personas con síntomas o ya con la enfermedad del COVID, con el virus del COVID, ¿cuál ha sido? ¿Ha bajado esto o han empezado como a notar mayor presencia de los mismos? No, ha aumentado, no ha aumentado a la cantidad que tuvimos, como le digo, en el mes de junio y julio, que fue un desbordamiento de hospitales en todo el país, pero sí ha aumentado. Ha aumentado aproximadamente en un 15 a 20% la cantidad de afluencia, y ha aumentado aproximadamente 30-40% la hospitalización con respecto a lo que estábamos teniendo. En un momento, en el mes de octubre, estábamos teniendo entre 22 a 25 pacientes, eso es lo que se manejaba diariamente. Ahorita ya estamos teniendo 40 pacientes hospitalizados, o sea que la cantidad ha aumentado de forma importante, pero sin el desbordamiento de los mismos. Ahora, nosotros no tenemos, como decía el doctor Aguilar, no sabemos exactamente en qué punto estamos, debido a que no tenemos una cantidad de exámenes realizados a nivel de país. Nosotros supimos que en Inglaterra, por ejemplo, y en la mayoría de Europa, la cantidad de casos en octubre empezó a aumentar de forma significativa. Entonces había mucho más positividad, aunque no había aquella gran cantidad de pacientes hospitalizados. Pero con el tiempo, mes y medio, empezamos a ver que la cantidad de hospitalizados aumentó, y ahorita está teniendo desbordamiento de hospitales. Nosotros no sabemos en este momento si la positividad en Honduras ha aumentado de forma importante, y eso es un marcador importante para nosotros, porque sabríamos que aproximadamente en 15, 20 días vamos a tener un gran aumento de pacientes hospitalizados. Pero si no estamos haciendo una gran cantidad de exámenes PCR o antígeno, no vamos a tener esta información para podernos preparar para un futuro. Bueno, y esa es, creo yo, el reto de las autoridades de salud, del presente gobierno, de pues salir a la calle a testear a todos los hondureños que presenten síntomas. Incluso lo han hecho otros países que han salido a hacerle las pruebas a personas que no presentan síntomas, pero es para tener un panorama mucho más claro de cuál es la realidad de la enfermedad en esos lugares. En Honduras sabemos nosotros que pues muchas personas pasaron por la enfermedad, no se dieron cuenta, muchas personas sintieron los síntomas de la enfermedad, tuvieron la certeza que tenían la enfermedad, pero no se hicieron una prueba. Y todas esas personas, bueno, andan en la calle. Y esa realidad que se vivió, en el que podría llamarse el pico de la enfermedad a mediados de año, pues creo que se puede repetir. Y hay que recordar que estamos también frente a la amenaza de una mutuación, de una situación que se da y que se desprende desde el Reino Unido, pero que con mucha facilidad puede llegar a nuestros países. Y la mayor preocupación es que están hablando de que estamos hablando de una cepa que es mucho más virulenta, que tiene un 70% más de virulencia, de poderse transmitir, aunque no sea más mortal, pero que todavía no se sabe si tiene la capacidad
de burlar la vacuna que ha empezado a aplicarse en el mundo. ¿Por qué? Porque es nueva, porque es una cepa que recién la descubrieron en el Reino Unido y que ya hay casos en Holanda, que fue la primera en cerrar las fronteras con el Reino Unido para evitar que llegaran mucho más pacientes con esta nueva cepa a esos lugares. Vamos a la pausa comercial, regresamos ya con Menotti Maradiaga en la zona norte del país para continuar abordando este tema que no tiene ni la más mínima intención de meterles preocupación a ustedes, sino de advertirlos, de darles las recomendaciones puntuales, profesionales y médicas para que tomen las medidas en esta jornada que le espera al país nunca antes vista, que es las fechas de la Navidad, el cierre de fin de año, en el que hay que tomar todas las previsiones del caso porque tenemos el COVID muy pero muy presente en el país. La pausa comercial, ya volvemos. Por Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Y es gracias a Banco de Occidente que damos un nuevo repaso noticioso a través de nuestro portal tunota.com. Lo que se sabe de la nueva cepa del COVID que enciende alarmas en todo el mundo y lo que también están hablando nuestros expertos invitados en el foro. Estos países restringieron vuelos comerciales con Reino Unido por temor a la nueva cepa del COVID. ¿Cuáles son? Entérese en tunota.com. Detienen a Javier Portillo en el aeropuerto Toncontín cuando regresaba de Estados Unidos con Olimpia. Entérese del por qué en nuestro portal que ofrece noticias a nivel nacional e internacional. Todo el acontecer actualizado a través de tunota.com. También le invitamos a hacer su día más fácil con Occidente en línea y Occidente Móvil. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Y le recordamos el tema que estamos tratando este lunes en estas fiestas de Navidad. ¿Usted cómo compartirá con los suyos sin exponerse ni exponer a los demás? Continuamos dando lectura a sus mensajes. Roberto Díaz Salcerro. La pregunta también debe de ampliarse en cómo se prepara o se está preparando el gobierno para el efecto de los resultados de estas fiestas. ¿Cuál es la situación de los hospitales móviles? ¿Van a haber medidas extraordinarias durante estas fiestas? Y estas son las consultas que hace también Alan Alvarenga. Yo no pienso salir ni nada, ni hacer disque compras navideñas como muchos que se desesperan si no tienen estrenos o ropa nueva. Yo me quedo con responsabilidad en casa con mi familia, pero Sinajer no supervisa los bares y discos de San Pedro Sula. Supieran cómo se llenan esos lugares. Demasiados jóvenes y personas como si nada van a discos, bares, chupaderos, etcétera, y andan infectando a todo el mundo. Pero las iglesias les ponen restricciones y esos antros los dejan operar. Qué bonito trabaja el gobierno, dice, de políticos corruptos. Raúl Trejo, las autoridades deberían hacer un recorrido por todos los negocios y aquel que no esté cumpliendo medidas, cerrarlo y multarlo. Agradecemos sus participaciones en nuestras redes sociales. Continuamos con Frente a Frente. Bueno, en este caso, Menotti Maradiaga, ¿ustedes qué información tienen acerca de cómo ha ido el comercio? Esta situación de la pandemia ha bajado el nivel de compras, ha dejado, la precaución que han tenido las personas ha incidido, o creen ustedes que todavía puede como recuperarse un poco lo que ha perdido en todo este tiempo las personas que están sobre todo en la MIPYME, la pequeña y mediana empresa, Menotti? En algunos departamentos, licenciado, se va a poder, por lo menos este mes, no va a ser poder mostrar ganancias, va a ser para poder rescatar la economía difícil que ha venido pasando todo el sector MIPYME. Sectores como el Valle de Sula, prácticamente lo que usted está viendo en los diferentes centros comerciales, es prácticamente lo que muchos ciudadanos están recibiendo en cuanto a sus remesas. No es por la cantidad de dinero que ellos puedan gozar, porque aquí el sector micro y pequeño fue duramente afectado con los eventos de IOTA y ETA, ya que muchos sectores del micro y pequeño empresa que se encontraban en los barrios y colonias que fueron afectados por las inundaciones, prácticamente perdieron su hogar y perdieron sus negocios que se encontraban dentro de los barrios y colonias. Hablemos talleres de servicio, llanteras, salones de belleza, barberías,
lavanderías, pulperías, se perdieron cualquier cantidad de pulperías en todo lo que es el corredor del Valle de Sula, que fue afectado, y no digamos en el occidente. Esa prácticamente va a ser difícil poder recuperar, y este mes pues algunos que otro colaborador va a poder utilizando los recursos que se han recibido de algunas empresas que pagaron ya el 13º mes, y otros pues las remesas que han venido trabajando y recibiendo por parte de los hondureños que se encuentran en los Estados Unidos. Ahora, en este caso, ¿ustedes tienen reporte dentro de todo este de comercio de personas que han cerrado en estos últimos días, Menotti, así como que han cerrado sus negocios o se han aguantado? Porque habrá que decir, la situación ha estado difícil y muchas personas, muchos comerciantes, Menotti, tenían estas fiestas como referente para saber si continuaban o realmente cerraban sus negocios. ¿Tienen alguna valoración en este sentido? Obviamente, ahorita se van de acuerdo a las referencias que está dando la CEPAL, pues ya sabemos la cantidad y la cuantidad de que fue afectado todo el sector del Valle de Sula, arriba de los 45.000 millones. Pero veníamos con una crisis económica desde la pandemia. Estamos hablando más de 500.000 de empleos perdidos, tanto en suspensiones como en cesantías de empleos en las diferentes empresas. Y más de 4.000, entre 4.000 y 5.000 empresas que fueron prácticamente, cerraron operaciones, y hablamos principalmente del sector MIPYME. Acordémonos también empresas del sector Maquila que sufrieron ahorita con los eventos de ETA y OTA, que prácticamente tuvieron más de 25.000 empleos suspendidos y tienen suspendidos con goce de sueldo por la reconstrucción de sus naves industriales. Prácticamente nosotros como empresa privada lo que estamos es trabajando primero que todo para poder apoyar a toda la población en cuanto a víveres, alimento caliente y algunas donaciones para poder llegar a sus hogares dignamente. Pero en cuanto a las empresas de la micro y pequeña que fueron afectadas, todavía no se les ha podido apoyar, y eso es donde nosotros nos damos cuenta que el reto que viene en el 2021 y principalmente enero, que es el mes más difícil del año en cuanto al tema comercial, no digamos en cuanto al tema de contagios de COVID, que si no nos cuidamos en este mes de diciembre, en enero vamos a estar viendo las repercusiones. Y acordémonos que viene un año político, que en el mes de marzo usted ya está teniendo elecciones primarias, que también nos va a venir a generar incertidumbre en cuanto a la inversión privada en el país el próximo año. Ahora, en este caso, doctor Carlos Aguilar, ¿cómo hacer esa combinación de que la gente pueda tomar todas las previsiones que uno le está diciendo? Vea, no pueden salir a la calle, no pueden salir al comercio a exponerse de la forma en como lo están haciendo, aglomerarse en estos negocios, cuando, bueno, primariamente la gente necesita salir a hacer sus compras y después el comercio necesita como revitalizarse en estas temporadas. ¿Cómo lograr ese equilibrio, doctor? ¿Cómo lograr el equilibrio de que la gente haga sus compras, de que el comercio se dinamice, pero también tomando las medidas para que no se dé un rebrote, como algunos dicen, es casi seguro se va a dar después de estas fechas de Navidad y al cierre del año nuevo? ¿Cómo se logra esa equivalencia? A mí me parece que tiene que haber un compromiso en ambas vías, es decir, los comercios hacer su parte, lo que les toca, regular con todas las medidas que se han estado conversando, no ser tan laxos, no ser tan flexibles, permitir el ingreso de cualquier número de personas a los locales. Pero me parece que el compromiso más importante es el que cada uno de nosotros asume. Es decir, nosotros deberíamos de salir estrictamente a realizar la actividad puntual, es decir, voy a ir a comprar tal producto y me regreso a mi casa o voy para tal lugar, porque hemos visto también muchas personas que andan en la calle lo que tradicionalmente hacíamos antes, ir a ver las tiendas, ir a dar una vuelta, ir a caminar por ahí, y realmente eso ya no se puede hacer.
no se debería de hacer. Y por supuesto hay una libertad ahora para circular diferente al comienzo de la pandemia, y es por eso que creo que esa responsabilidad, esa decisión es cada uno de nosotros. Yo sí quiero decir que he visto también muchísimas personas cumpliendo las medidas de bioseguridad con su cubreboca, usando el gel, y también muchos comercios, bancos e instituciones sí están cumpliendo. Por eso creo que al final es el compromiso de cada uno de nosotros. Además, quisiera también agregar puntualmente para estas fechas de Navidad, porque hay dos momentos importantes. Uno es el propio 24 y 31, que es la fecha tradicional donde nos reunimos, y el otro momento, desde luego, es la aglomeración de personas en esta fiesta de Navidad. Pues en ambas yo creo que ese compromiso de cada uno de nosotros es fundamental. Yo creo que este tipo de programas fortalecen, y aunque muchas personas puedan decir que es repetitivo, precisamente en el reacondicionamiento de nuestras costumbres, de nuestros hábitos, al andar en la calle, es lo único que le puede permitir a la sociedad como un todo salir adelante de este momento. También destacar que no hay en este momento ningún medicamento profiláctico que nos ayude a prevenir la enfermedad. Y esto lo digo con todo el respeto para algunos sectores que están promoviendo utilizar algunos productos, algunos medicamentos como preventivo. Y esto me preocupa porque si creemos que tomándome X o Y pastilla todas las semanas no me voy a enfermar, esto nos puede dar una falsa sensación de seguridad y relajarnos con las medidas de bioseguridad. No existe, no está aprobado por los grandes grupos de academia. La Organización Panamericana de la Salud desaconseja tomar medicamentos profilácticos que sustituyan el uso del cubreboca, y creo que esto es importante también destacarlo. Y por supuesto la llegada de la vacuna será un enorme avance, pero mientras eso no suceda, el uso del cubrebocas, el gel y el distanciamiento es la única medida profiláctica demostrada que puede ayudar a disminuir el número de contagios. Bueno, y en este caso, antes de irme a la pausa comercial, doctor César Enrique, esta amenaza que tienen alerta a Europa, pero igual ya a América, El Salvador ha cerrado sus fronteras de cara a lo que puede ser el arribo de esta cepa que ya está en el Reino Unido y que es mucho más virulenta, se nos ha dicho, y que podría, si llega a nuestros países, bueno, con los cercos sanitarios que tenemos o las medidas que se pueden tomar, ¿qué efectos puede dejar o cómo puede cambiar lo que hasta ahora hemos visto de la enfermedad? O sea, se nos desbordaría la situación con una enfermedad mucho más virulenta, viendo la realidad de lo que está pasando en los centros comerciales, sobre todo en los mercados de nuestro país, donde habrá que decirlo, ahí nos están tomando las medidas de bioseguridad. Ni hoy ni se tomaban antes. ¿Qué puede pasar con el arribo de una cepa que es un 70% más transmisible que la que ya conocemos? No, sería terrible para nuestro país, sería terrible para nuestra población, porque definitivamente, como decía el doctor Aguilar, esto ha sido repetitivo, hemos hablado hasta el cansancio de las medidas de bioseguridad que la población debe tomar, y lo seguimos viendo en los mercados, en los centros comerciales. La gente no toma en consideración las recomendaciones que se están dando, el distanciamiento social, el uso de alcohol gel, de la mascarilla. Y obviamente si esta nueva cepa del coronavirus es mucho más transmisible, la afectación de la población sería terrible. Tenemos un sistema de salud que es precario, que ha sido precario desde que yo me acuerdo. Tenemos 30, 40 años de no tener un hospital nuevo, tanto ni en Tegucigalpa ni en San Pedro Sula. Estamos todavía pendientes de los hospitales móviles. La cantidad de cuidados intensivos que hay en nuestro país es mínima. Hablábamos el otro día que se hablaba de que el Instituto Nacional del Tórax estaba al 100% cuidados intensivos, pero la realidad es que tienen 6 camas de cuidados intensivos. O sea, el problema
El problema es que la cantidad de camas que tenemos para poder atender pacientes que requieren cuidados intensivos es mínima, tanto en Tegucigalpa y San Pedro Sula, y en las zonas rurales es nula. Entonces, obviamente el paciente que se complica de una forma severa, desgraciadamente tiene la muerte segura, y esa es la verdad. Entonces, hasta que esto no se arregle, hasta que tengamos un sistema de salud fortalecido, lo único que nos queda a la población es que nosotros mismos nos cuidemos, que cuidemos a los nuestros para evitar llegar a esa posición. Bueno, cumplimos con otro compromiso comercial, pero vamos a insistir siempre en lo que hemos venido diciendo y hace cuánto tiempo ustedes lo han venido escuchando, de tomar las previsiones del caso para cuidarse. Usted y que también cuide a los suyos. Y creo que en este tiempo es donde se ha dado la mayor insistencia de lo que puede venir. Ojalá y las autoridades de gobierno tomen las previsiones necesarias para evitar que esa cepa que ya está en el Reino Unido, que ya llegó a Holanda, que está en Bélgica y que también hay y que ya se saltó del Reino Unido a otros países de Europa, venga a estas naciones. Vea, no está de mal lo que ha hecho El Salvador en el momento que ha actuado El Salvador y con la premura, dicen algunos, que ha actuado, pero puede ser que en algún momento algunos digan, bueno, ese era el momento y lo hizo en el tiempo que tenía que actuar de cerrar las fronteras a los ciudadanos del Reino Unido para que no puedan llegar con esa nueva cepa a El Salvador. Y si llega a El Salvador, llega a Centroamérica y vean, si esa cepa, esa mutuación del virus es mucho más virulenta, yo creo que aquí las consecuencias serían mucho más lamentables que las que tenemos ahora, porque yo siempre he tomado como referencia, he visto esas imágenes de los mercados. Yo creo que mucha gente que llega a los mercados, que convive en los mercados, que vende en los mercados, se pone la mascarilla. Estoy casi seguro que no conoce o no sabe lo que es el alcohol gel. El distanciamiento no digamos porque lo dicen las imágenes, pero se pone la mascarilla nada más para cumplir con un requisito que se los ha mandado la autoridad, pero no porque sientan la convicción y la necesidad de protegerse ellos y proteger a los demás. Estoy hablando de los mercados de la capital y entiendo que esas es las mismas imágenes que se ven en los mercados de San Pedro Sula, de La Ceiba y de todos aquellos lugares que tienen bastante concentración poblacional. Así es que habrá que tomar las medidas del caso, no esperar que lleguemos a un rebrote, que se saturen los hospitales o que se den situaciones mayores. Es el momento de atender estos respetuosos y humildes llamados que se hacen de estos medios de comunicación y que por suerte no son los únicos. Sé que todos los medios de comunicación se han involucrado, se han sumado a esta campaña de hacerles estos llamados puntuales a la población hondureña. Vamos a la pausa comercial, ya volvemos prácticamente en la recta final del programa del día de hoy. Vean ustedes la situación de los mercados y no se crean que esa imagen es una imagen tan archivada, no. Esa imagen es una imagen reciente. Así están los mercados. A estas horas de la mañana así están los mercados y ahora con mucha más presencia. Bueno, en el otro recuadro miramos la fiesta que todavía está por determinarse, pero que es solo el reflejo de la forma en cómo no se toma con responsabilidad esta situación. En este caso, comisionado, de estos mercados difícilmente se puede entrar a tomar una medida, a reprender a estas personas o a obligarlos a que mantengan un distanciamiento. Así han estado los mercados. Es una lástima porque los mercados se capacitaron el 100% de todas las personas que laboran ahí. Hubieron compromisos en los cuales las empresas que trabajan, más las de seguridad, y también los locatarios iban a acatar de manera de ser más ordenado. Y yo siempre voy a poner como ejemplo el mercado mayoreo que está aquí por el estadio. Ellos han cumplido hasta la fecha con las medidas de bioseguridad. Hemos observado cómo se han esforzado ellos mismos por el bien de ellos, ¿verdad? Desafortunadamente
En los demás mercados... El Zonal Belén también empezó a tomar algunas sí, medidas. es No que sé todos si se las mantuvo tomaron. Están. comisionado. Acordémonos que en el Zonal Belén, ahí está el Zonal Belén, que está la parte interna, que se han tomado las medidas, y está la parte externa, donde han habido muchos problemas y muchos conflictos con los vendedores ambulantes. Porque al final todo el mundo habla de los vendedores ambulantes, que no se han podido organizar, de que ellos son los que causan el problema alrededor de los mismos. Sin embargo, pues las imágenes son elocuentes, pues aquí no podemos mentir. Así de que es tiempo para poder retornar, poder alinearnos como se había planificado para evitar mayor contagio y que haya mayor orden en esos lugares. Ahora, doctor Carlos Aguilar, en el caso de la preparación de los alimentos, ¿hay alguna sugerencia puntual de alguna medida que deben de tener en la cocina, a la hora de repartir los alimentos, a la hora de cocinarlos, incluso el recalentado que queda después de una fecha de estas? No sé si ustedes tienen como algunas sugerencias o de repente algún protocolo para tomar las medidas del caso, porque si hay un lugar que se activa en estas fechas de Navidad en los hogares, son las cocinas. Indudablemente es justamente alrededor de la cocina, de la comida, donde las personas celebramos la fiesta de Navidad. Sí, Ulises, hay varias recomendaciones. Quiero insistir, la primera recomendación para reunirse es no reunirse. Si usted puede quedarse con su familia inmediata, quédese ahí, no salga, no se vaya donde el abuelo, no visite a los tíos. Habrá algún momento para hacerlo más adelante. Si la persona que va a preparar los alimentos, evidentemente con todas las medidas de seguridad, que se ponga un cubrebocas, obviamente el lavado de manos, el lavado de los vegetales, de lo que vaya a preparar con la mayor higiene posible. Una vez que la comida esté lista para servir, la recomendación es que en la mesa o donde se vayan a reunir, ya dijimos que tiene que ser idealmente en un lugar ventilado, es que no haya una persona frente a la otra en la mesa, sino que esté como en una especie de zigzag, es decir, una silla en un lugar, la otra silla en sentido opuesto, de manera que las personas no estén frente a frente ingiriendo los alimentos. La otra recomendación, no compartir platos, no compartir cubiertos, no compartir vasos, que cada quien tenga su propio vaso para al momento de volverse a servir refresco, un vino, lo que sea en su propio vaso y no intercambiar ni confundirse. ¿Se le puede asignar, doctor? Doctor, ¿se le puede asignar incluso? ¿Perdón? Le decía que hasta se le puede asignar el vaso, el cubierto y el plato. Si se dio la reunión, si llegaron a visitarlo, al inicio, desde que llegan, bueno, este va a ser tu plato, este va a ser tu vaso, este va a ser tus cubiertos, hasta que termine el encuentro. Exactamente, así tiene que ser. Cada quien tiene que tener su propio... bueno, yo particularmente no estoy a favor del uso de los plásticos, de los desechables, pero... de contagio. Otra recomendación importante, Ulises, es no compartir nada de comida. O sea, no tiene que haber en el centro de la mesa algo donde todo el mundo esté picando, donde esté comiendo, sirviéndose del mismo recipiente. Y otra recomendación muy importante con los alimentos es tratar en la medida de lo posible que sea una sola persona la que sirva la comida. Y como decía al inicio, ojalá que no sea la mamá o la persona de mayor edad. Y no tiene que significar esto que esa persona va a servir toda la comida durante toda la noche. Se pueden turnar, pero lo que no se recomienda es que todo el mundo se esté levantando a la mesa o a la cocina a servirse, sino que sea una sola persona para evitar precisamente esa aglomeración dentro de la misma vivienda. Y con esto vamos a lograr disminuir de alguna manera el riesgo de contagio respecto al consumo de los alimentos. Bueno, gracias, doctor. Le damos las gracias por haber participado con nosotros. Ya estamos prácticamente en la recta final. Sus aportes, las recomendaciones que ha hecho y, bueno, usted lo ha dicho, la mejor medida es, pues, no reunirse. Así es que le damos las gracias en 10 segundos para que nos dé sus conclusiones finales.
Muchísimas gracias, Ulises, a todos los panelistas y por supuesto a todas las personas que han seguido este programa. Recordarles que hemos pasado momentos durísimos. Hay muchas familias que han perdido familiares. El gremio médico está de luto por todos los médicos que han fallecido. Naturalmente todo el personal de salud, muchos de ellos también que han fallecido en esta epidemia. Así que hagamos un esfuerzo, pueblo hondureño, en estos últimos días del año, en quedarnos en casa, en postergar esa reunión. Y si lo va a hacer, si no tiene alternativa, tome todas las medidas de bioseguridad para que podamos celebrar la Navidad de una mejor manera el 2021. A todo el pueblo hondureño una feliz Navidad y a ustedes muchas gracias por el privilegio de haberme invitado. Muchas gracias. No, gracias, doctor. Éxitos y felicidades en este cumpleaños allá en Costa Rica. Entiendo que se encuentra fuera del país en Costa Rica y pues que disfrute su día. Gracias al doctor Carlos Aguilar por sus aportes en este programa. Doctor César Enrique, el Seguro Social no hace un alto en esta fecha, o sea, no hay ningún departamento que tenga libre o siguen trabajando igual, o sí va a haber por ahí algunos, va a trabajar a medias, al 80%, al 90%. No, el Seguro Social sigue trabajando al 100%, nosotros no paramos, desgraciadamente nos ha agarrado esta pandemia y el Seguro Social ha sido las instituciones que ha dicho presente y ha estado al frente de esta epidemia y seguimos día a día. Un agradecimiento a todo el personal médico que se encuentra en primera línea, a los internistas, a los intensivistas, al personal de enfermería que ha estado día a día luchando con esta terrible enfermedad. Muchos de ellos han enfermado, muchos han muerto, mucha gente querida de nuestro trabajo ha sido afectada y obviamente eso nos ha dado mucha tristeza, pero seguimos adelante. Diciéndole a la población, al derechohabiente, que el Seguro Social siempre está abierto y seguimos trabajando día a día para enfrentar esta enfermedad. Tenemos pendientes estas vacunas que primero Dios las vamos a tener a finales de marzo, principios de abril, y obviamente también ya se está haciendo una compra de unos refrigeradores para poder tener otro tipo de vacunas que los vamos a tener ya en el mes de febrero. Mis felicitaciones en estas fiestas a todo el pueblo hondureño, siempre obviamente con las medidas necesarias, como dijo el doctor Aguilar, si no tienen necesidad de salir, no lo hagan, quédense en su casa conviviendo con su núcleo familiar, y si salen obviamente las medidas de bioseguridad, el distanciamiento social, la aplicación de alcohol gel y obviamente el uso de su mascarilla. Que tengan una feliz Navidad y que Dios los bendiga. Bueno, cumplimos con un compromiso comercial, ya solo retornamos para despedirnos del comisionado Yair Mesa y también de Menotti Maradiaga, que está en la zona norte del país, en este programa que la intencionalidad pues es llevarles a ustedes ese mensaje de tomar o para que tomen todas las medidas preventivas en esta temporada alta, porque es una de las temporadas o la temporada más alta. Si vamos a hablar de convivencia, de encuentro familiar, de reunificación familiar, es justamente esta temporada. La pausa comercial, ya volvemos. Bueno, ahí aprecian ustedes, vean ustedes la situación de los mercados y no se crean que esa imagen es una imagen tan archivada, no. Esa imagen es una imagen reciente. Así están los mercados. A estas horas de la mañana así están los mercados y ahora con mucha más presencia. Bueno, en el otro recuadro miramos la fiesta que todavía está por determinarse, pero que es solo el reflejo de la forma en cómo no se toma con responsabilidad esta situación. En este caso, comisionado, de estos mercados difícilmente se puede entrar a tomar una medida, a reprender a estas personas o a obligarlos a que mantengan un distanciamiento. Así han estado los mercados. Es una lástima porque los mercados se capacitaron el 100% de todas las personas que laboran ahí. Hubieron compromisos en los cuales las empresas que trabajan, más las de seguridad, y también los locatarios iban a acatar de manera de ser más ordenado. Y yo siempre voy a poner como ejemplo el mercado mayoreo que está aquí por el estadio.
Ellos han Eso fue un buen ejemplo. Ellos han cumplido hasta la fecha con las medidas de bioseguridad. Hemos observado cómo se han esforzado ellos mismos por el bien de ellos, ¿verdad? Desafortunadamente, en los demás mercados... El Zonal Belén también empezó a tomar algunas sí, medidas. es No que sé todos si se las tomaron. mantuvo. Están. Acordémonos que en el Zonal Belén, ahí está el Zonal Belén, que está la parte interna, que se han tomado las medidas, y está la parte externa, donde han habido muchos problemas y muchos conflictos con los vendedores ambulantes. Porque al final todo el mundo habla de los vendedores ambulantes, que no se han podido organizar, de que ellos son los que causan el problema alrededor de los mismos. Sin embargo, pues las imágenes son elocuentes, pues aquí no podemos mentir. Así de que es tiempo para poder retornar, poder alinearnos como se había planificado para evitar mayor contagio y que haya mayor orden en esos lugares. Ahora, doctor Carlos Aguilar, en el caso de la preparación de los alimentos, ¿hay alguna sugerencia puntual de alguna medida que deben de tener en la cocina, a la hora de repartir los alimentos, a la hora de cocinarlos, incluso el recalentado que queda después de una fecha de estas? No sé si ustedes tienen como algunas sugerencias o de repente algún protocolo para tomar las medidas del caso, porque si hay un lugar que se activa en estas fechas de Navidad en los hogares, son las cocinas. Indudablemente es justamente alrededor de la cocina, de la comida, donde las personas celebramos la fiesta de Navidad. Sí, Ulises, hay varias recomendaciones. Quiero insistir, la primera recomendación para reunirse es no reunirse. Si usted puede quedarse con su familia inmediata, quédese ahí, no salga, no se vaya donde el abuelo, no visite a los tíos. Habrá algún momento para hacerlo más adelante. Si la persona que va a preparar los alimentos, evidentemente con todas las medidas de seguridad, que se ponga un cubrebocas, obviamente el lavado de manos, el lavado de los vegetales, de lo que vaya a preparar, con la mayor higiene posible. Una vez que la comida esté lista para servir, la recomendación es que en la mesa o donde se vayan a reunir, ya dijimos que tiene que ser idealmente en un lugar ventilado, es que no haya una persona frente a la otra en la mesa, sino que esté como en una especie de zigzag, es decir, una silla en un lugar, la otra silla en sentido opuesto, de manera que las personas no estén frente a frente ingiriendo los alimentos. La otra recomendación, no compartir platos, no compartir cubiertos, no compartir vasos, que cada quien tenga su propio vaso para al momento de volverse a servir refresco, un vino, lo que sea en su propio vaso y no intercambiar ni confundirse. ¿Se le puede asignar, doctor? Doctor, ¿se le puede asignar incluso? ¿Perdón? Le decía que hasta se le puede asignar el vaso, el cubierto y el plato. Si se dio la reunión, si llegaron a visitarlo, al inicio, desde que llegan, bueno, este va a ser tu plato, este va a ser tu vaso, este va a ser tus cubiertos, hasta que termine el encuentro. Exactamente, así tiene que ser. Cada quien tiene que tener su propio... bueno, yo particularmente no estoy a favor del uso de los plásticos, de los desechables, pero... de contagio. Otra recomendación importante, Ulises, es no compartir nada de comida. O sea, no tiene que haber en el centro de la mesa algo donde todo el mundo esté picando, donde esté comiendo, sirviéndose del mismo recipiente. Y otra recomendación muy importante con los alimentos es tratar en la medida de lo posible que sea una sola persona la que sirva la comida. Y como decía al inicio, ojalá que no sea la mamá o la persona de mayor edad. Y no tiene que significar esto que esa persona va a servir toda la comida durante toda la noche. Se pueden turnar, pero lo que no se recomienda es que todo el mundo se esté levantando a la mesa o a la cocina a servirse, sino que sea una sola persona para evitar precisamente esa aglomeración dentro de la misma vivienda. Y con esto vamos a lograr disminuir de alguna manera el riesgo de contagio respecto al consumo de los alimentos.
Bueno, gracias, doctor. Le damos las gracias por haber participado con nosotros. Ya estamos prácticamente en la recta final. Sus aportes, las recomendaciones que ha hecho y, bueno, usted lo ha dicho, la mejor medida es, pues, no reunirse. Así es que le damos las gracias en 10 segundos para que nos dé sus conclusiones finales. Muchísimas gracias, Ulises, a todos los panelistas y, por supuesto, a todas las personas que han seguido este programa. Recordarles que hemos pasado momentos durísimos, hay muchas familias que han perdido familiares, el gremio médico está de luto por todos los médicos que han fallecido, naturalmente todo el personal de salud, muchos de ellos también que han fallecido en esta epidemia. Así que hagamos un esfuerzo, pueblo hondureño, en estos últimos días del año, en quedarnos en casa, en postergar esa reunión. Y si lo va a hacer, si no tiene alternativa, tome todas las medidas de bioseguridad para que podamos celebrar la Navidad de una mejor manera el 2021. A todo el pueblo hondureño una feliz Navidad y a ustedes muchas gracias por el privilegio de haberme invitado. Muchas gracias. No, gracias, doctor. Éxitos y felicidades en este cumpleaños allá en Costa Rica. Entiendo que se encuentra fuera del país en Costa Rica y pues que disfrute su día. Gracias al doctor Carlos Aguilar por sus aportes en este programa. Doctor César Enrique, el Seguro Social no hace un alto en esta fecha, o sea, no hay ningún departamento que tenga libre o siguen trabajando igual, o si va a haber por ahí algunos, va a trabajar a medias, al 80%, al 90%. No, el Seguro Social sigue trabajando al 100%, nosotros no paramos, desgraciadamente nos ha agarrado esta pandemia y el Seguro Social ha sido las instituciones que ha dicho presente y ha estado al frente de esta epidemia y seguimos día a día. Un agradecimiento a todo el personal médico que se encuentra en primera línea, a los internistas, a los intensivistas, al personal de enfermería que ha estado día a día luchando con esta terrible enfermedad. Muchos de ellos han enfermado, muchos han muerto. Mucha gente querida de nuestro trabajo ha sido afectada y obviamente eso nos ha dado mucha tristeza, pero seguimos adelante diciéndole a la población, al derechohabiente, que el Seguro Social siempre está abierto y seguimos trabajando día a día para enfrentar esta enfermedad. Tenemos pendientes estas vacunas que primero Dios las vamos a tener a finales de marzo, principios de abril y obviamente también ya se está haciendo una compra de unos refrigeradores para poder tener otro tipo de vacunas que los vamos a tener ya en el mes de febrero. Mis felicitaciones en estas fiestas a todo el pueblo hondureño, siempre obviamente con las medidas necesarias, como dijo el doctor Aguilar, si no tienen necesidad de salir, no lo hagan, quédense en su casa conviviendo con su núcleo familiar y si salen obviamente las medidas de bioseguridad, el distanciamiento social, la aplicación de alcohol gel y obviamente el uso de su mascarilla. Que tengan una feliz Navidad y que Dios los bendiga. Bueno, cumplimos con un compromiso comercial, ya solo retornamos para despedirnos del comisionado Yair Mesa y también de Menotti Maradiaga, que está en la zona norte del país, en este programa que la intencionalidad pues es llevarles a ustedes ese mensaje de tomar o para que tomen todas las medidas preventivas en esta temporada alta, porque es una de las temporadas o la temporada más alta. Si vamos a hablar de convivencia, de encuentro familiar, de reunificación familiar, es justamente esta temporada. La pausa comercial, ya volvemos.